Amén, hermanos. Vamos a preparar nuestros corazones para recibir este mensaje que está conectado directamente para nuestras vidas, para el campo. Y vamos a ver la palabra del Señor. Primera de Crónicas, capítulo 29, del 10 al 14. Y la palabra de este segundo mensaje son las 10 plataformas. Hay 10 plataformas y las respuestas. Hay unas respuestas eternas. Amén. Las 10 plataformas que están conectadas con las respuestas eternas en nuestras vidas. Y vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 29, del 10 al 14. Primera de Crónicas, capítulo 29, del 10 al 14. Y lo leemos todos juntos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Asimismo celebró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. Amén. En nuestra vida de fe, absolutamente van a haber cosas que muchas veces nos van a hacer temblar. Muchas veces va a haber en nuestras vidas cosas que inclusive nos van a infundir miedo. Inclusive nos pueden hacer dudar. Es algo normal en nuestra vida de fe. ¿Por qué? Porque somos humanos, ¿sí? Por esa razón, Dios nos da a nosotros una plataforma. Son bendiciones muy importantes que nosotros tenemos que tenerlo firme en nuestras vidas. Son fundamentos muy concretos que si nosotros tomamos de estos fundamentos y nos apropiamos de estos fundamentos, absolutamente no seremos movidos por ninguna circunstancia. Pero antes de ver las 10 plataformas, tenemos que ver algo muy importante. Tenemos que ver que en este tiempo hay un reino que está trayendo destrucción. Hay un reino que está trayendo maldición, y este es el reino de la oscuridad o el reino de Satanás. Satanás tiene su propio reino. Satanás tiene un reino, y este reino está trayendo destrucción a todas las familias de la humanidad. Satanás está trayendo destrucción a la vida de una manera personal, individual. Satanás quiere destruir a la siguiente posteridad. Por eso, este reino realmente es lo que Dios nos habla. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4 dice: porque el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz de Cristo, que es la gloria de Jehová. Entonces vemos que este príncipe, este Satanás, el príncipe de las tinieblas, está operando ¿para qué? Para que las personas sigan en una ignorancia espiritual. Pero también, en este tiempo, también hay otro tipo de reino, es el reino de este mundo. Aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Aunque este reino de este mundo está engañando a las personas a través de sus ideologías, a través de los afanes, a través de las cosas que está operando en este mundo, y esto hace que las personas caigan en más confusión espiritual, hace que las personas vayan por otra dirección y no en la dirección de Dios. Pero también hay otro tipo de reino, y es el reino de Dios. El reino de Dios, en la cual
es por encima de todos y es realmente nuestro respaldo. Y donde quiera que vayamos, no estamos solos, sino que el reino de Dios está juntamente con nosotros, dándonos todo el respaldo del trono de Dios. Amén. Ese es nuestro respaldo. Entonces, tenemos que ver nosotros, cuando nosotros vamos afuera, cuando nosotros vamos al campo, nos estamos enfrentando al reino de Satanás, al reino de este mundo, y el reino de Dios es realmente nuestro respaldo. Por eso Cristo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 10, cuando oró: Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. ¿Por qué razón? Porque el reino de los cielos es ahora nuestro respaldo, es ahora nuestra fortaleza y nuestra confianza. Hechos capítulo 1, el versículo 3, 40 días, el Señor Jesucristo, 40 días se centró con ellos y les hablaba únicamente las cosas del reino de Dios. ¿Amén? Eso es lo que nosotros tenemos que estar muy seguros. Donde quiera que vayamos, no vamos solos, sino que el reino de Dios está ahora mismo juntamente con nosotros. Por eso, a donde vayamos, tenemos que tener claro, Dios siempre nos da una bendición muy importante, y la primera bendición como plataforma es que nosotros creemos en un Dios soberano. Y esto es la soberanía de Dios. Dios es un Dios soberano. ¿A qué nos referimos con un Dios soberano? Que todas las cosas están en la mano de Dios. Sean cosas buenas, sean cosas malas, todo está dentro de la soberanía absoluta de Dios. Nada ocurre sin la voluntad permisiva del Dios Trino. Nada ocurre en nuestra vida sin la voluntad de Dios. Hemos leído Primera de Crónicas, ¿verdad? Capítulo 29, del 10 al 14. El rey David conocía muy bien, sabía muy bien lo que es la soberanía de Dios. Nosotros estamos dentro de esa soberanía. Ahora, si nosotros comenzamos a ver lo que es un Dios soberano, este Dios existió desde la eternidad hasta la eternidad. O sea, en otras palabras, es un Dios que siempre ha existido. Cuando Moisés dijo: ¿qué voy a decir al pueblo de Israel? ¿Quién me envió? Y Dios dice: ve y dile al pueblo, yo soy, te envió. ¿Qué significa yo soy? ¿Qué significa Jehová? Jehová significa la sombra de la existencia, el que existe por sí solo. A Dios nunca nadie lo ha creado. Él simplemente existe. ¿Por qué? Porque es un Dios soberano. Primera de Crónica, capítulo 29, 10 al 14, lo dice así: todas las cosas proceden de las manos de Dios vivo. Y como creemos nosotros un Dios soberano, Dios siempre quiere salvar a su pueblo. Dios siempre quiere salvar a sus escogidos, y para eso Dios tiene también un método. ¿Y cuál es el método de Dios? El método de Dios es Jesucristo. Jesucristo es el método de Dios. Por eso la Biblia nos dice a nosotros en Hechos capítulo 4, el versículo 12, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser nosotros salvos. No lo hay. Solamente es a través de Jesucristo. Solamente a través de Jesucristo nosotros podemos ser completamente salvos. Efesios capítulo 1, el versículo, del versículo del 1 al 3, también lo dice así: Dios nos ha dado una salvación por medio de Jesucristo. Por eso que la salvación únicamente se encuentra en Cristo Jesús. Nadie puede ser salvo por otro método. Nadie puede ser salvo por otro nombre. Solamente es a través del nombre de Jesucristo en el cual nosotros podemos ser completamente salvos. Asimismo, también tenemos nosotros otra plataforma. La otra plataforma es que Dios nos permite ver las obras de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahora mismo con nosotros. El Espíritu Santo está ahora mismo juntamente con nosotros y nos guía hacia toda verdad. Lo dice Juan, capítulo 16, el versículo 14.
Él nos va a guiar hacia toda verdad. Cristo lo dijo, conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, el Espíritu Santo vendrá a nosotros, morará con nosotros y Él nos guiará hacia toda verdad. Y en Hechos, acá, Hechos capítulo 1, versículo 8, Él nos da el poder. ¿Qué poder? El poder que trasciende el tiempo y el espacio. El poder que hace que todas las cosas sean completamente posibles. Esto es la obra de Dios Trino. Dios nos da su palabra y cumple su palabra. Dios está juntamente con nosotros con todo el poder de la salvación y Dios nos guía por ese itinerario del pacto. Por esa razón, Dios nos da su palabra. Y esta palabra es una palabra eterna. La palabra de Dios nunca deja de ser. La palabra de Dios siempre se va a cumplir de una manera perfecta. Hebreos capítulo 4, el versículo, Hebreos capítulo 4, el versículo de 12 al 13 lo dice así. La palabra de Dios se cumple. Es una palabra que no solamente restaura nuestro estado físico, sino que también restaura nuestro estado espiritual, que es lo más importante. La palabra de Dios penetra nuestras coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Por eso, lo que nosotros necesitamos todos los días de nuestras vidas para poder vivir, necesitamos la palabra de Dios para que nosotros podamos subsistir en este mundo. Porque si no es con la palabra de Dios, nada será posible. Amén. Todo es a través de la palabra de Dios. Y como Dios nos da su palabra, Dios ha hecho en nuestras vidas su templo. Nosotros somos el templo del Dios vivo. Somos templo de Dios. Es decir, Dios ha hecho en nosotros su morada. Lo dice Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿Acaso no saben ustedes que son templos de Dios? Miren, remanentes, escúchenme acá. El hecho de que Dios haya hecho de nuestras vidas su morada o su casa, eso realmente es una identidad. Eso realmente es una bendición. El Dios de los cielos, el Dios soberano, ha hecho su morada en nuestras vidas. Eso es una bendición eterna que nadie nos lo puede quitar. Eso a nosotros nos da una identidad invalorable. No hay precio para esto. O mejor dicho, sí hubo un precio. Costó. ¿Qué precio costó? Costó una vida. Costó derramamiento de sangre. Nosotros no podíamos hacerlo. Por eso Cristo vino a nosotros y Él mismo se entregó por nosotros, porque nosotros merecíamos el castigo de Dios. Pero por gracia nosotros somos salvos. Por esa razón Dios ha hecho en nuestras vidas su templo. Somos morada del Espíritu Santo. Por eso, donde quiera que vayamos, en el lugar donde nos encontremos, eso realmente es nuestro campo de misión. Hay un campo de misiones. En el lugar donde ustedes están, en el lugar donde ustedes se encuentren, ahí está el campo de misiones. Eso lo dice Hechos, capítulo 18, del 1 al 4. Donde quiera que vayamos, ahí está el campo de misión. Es decir, en el lugar donde ustedes se encuentran, ahí realmente está la obra que Dios ha preparado para nuestras vidas. Hermanos, si nosotros vivimos nuestras vidas de fe, teniendo en mente estas plataformas, realmente vamos a tener victoria en nuestras vidas todos los días. Y lo que nosotros estamos disfrutando, lo que nosotros estamos experimentando, eso vamos a compartir a las personas también. ¿Por qué? Porque muchos desconocen estos reinos. Esto es lo que está operando en el mundo entero. Nosotros no vamos a este mundo de cualquier manera. Nosotros vamos a hacer nuestros estudios, vamos a hacer nuestro trabajo, disfrutando este reino, el reino de Dios, que es por encima de todo. Cuando tenemos este respaldo, cuando tenemos esta seguridad del reino de los cielos, es ahora mi respaldo, las obras de la oscuridad son quebrantadas. Satanás no tendrá parte ni suerte en estas vidas. Todas las obras de la oscuridad serán destruidas. ¿Por qué?
porque el reino de Dios es el poder del Dios Trino. Es el poder donde Dios mismo está operando, donde Dios mismo está trabajando. Por eso Dios nos hace conocer su gobierno. Hay un gobierno de Dios. Dios gobierna con toda autoridad. Dios gobierna con toda la autoridad del cielo y de la tierra. El rey David lo sabía muy bien. Salmos 139, del 1 al 8, dice que Dios gobierna con todo el poder de su soberanía. Dios gobierna con todo el poder del trono celestial. David realmente que sabía esto, por eso que él tuvo victoria en todas las cosas. Ahora, David era una persona como nosotros, con sus altos y bajos. Pero ¿qué es lo que hacía él? Él disfrutaba de Manuel. Jehová mi pastor, nada me faltará. Tenía esa seguridad, tenía ese secreto que nos hace que seamos personas diferentes. Nos hace ver que seamos personas que disfrutan una gloria eterna. Y esta gloria es la misma presencia de Dios, el Dios soberano. Y por esa razón, Dios también a nosotros nos da una providencia. Hay una providencia de Dios. ¿A qué nos referimos con la providencia de Dios? Es lo que nos dice la palabra en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, el versículo 26 y 27. ¿A qué nos referimos? Miren, mientras estamos en este mundo estamos de pasada. Somos pasajeros, el hermano Leo lo dijo en el momento de la oración. Estamos como peregrinos por este mundo. Pero mientras vivimos nosotros en este mundo, Dios nos provee lo necesario. Hay una providencia de parte de Dios mientras vivimos en este mundo. Salomón dijo, no me des en abundancia, no sea que poseyendo muchas cosas me olvide de mi Dios. Tampoco me no permitas que me falte, porque no sea que en mi necesidad niegue y blasfeme mi Dios. Entonces Salomón, ¿cómo dijo? Manténme del pan necesario, manténme del pan suficiente. Esa es la providencia de Dios. Dios conoce los tiempos y las sazones que nosotros vamos a vivir en este tiempo. Por eso, lo que nos dice Hebreos capítulo 9. ¿Qué nos dice Hebreos 9, 27? Está escrito para el hombre morir y después el juicio. No hay reencarnación como otras iglesias lo dicen. Morimos y después nosotros vamos al juicio de Dios. Pero hasta que eso suceda, Dios nos da providencias. Dios nos da lo suficiente para poder cumplir su plan, su objetivo, que es las misiones mundiales, el mandato celestial, el mandato que Cristo nos ha dicho, se encuentra acá, en la providencia de Dios. Por eso los bendigo para que no les falte nada, para que todas las cosas ocurran de acuerdo a la providencia de nuestro Dios Trino, un Dios soberano, un Dios que quiere que nosotros tengamos victoria todos los días de nuestras vidas. Por eso también tenemos que tener claro, así como Dios nos da providencia, también todos un día estaremos ante el juicio de Dios. Todos estaremos un día ante el juicio de Dios, porque creemos en un Dios justo, creemos en un Dios trino, creemos en un Cristo que es el juez eterno, y esto nos dice en Lucas, si vemos nosotros Lucas capítulo 16, el versículo 19 al 31, sale la historia del rico y Lázaro, ¿verdad? La historia del rico y Lázaro. El rico tenía abundante, pero Lázaro era un mendigo. Pero ¿qué sucedió? Un día estas dos personas mueren, uno va al Hades, otro va al seno de Abraham. Y ahí realmente ambos se presentaron ante el juicio de Dios. El muerto, el rico, por más que
quería salir, era imposible. Ya nunca más alguien puede volver de la muerte. Por eso, una de las cosas que más condena es la veneración a los muertos. El muerto, muerto está. Mientras estamos de vida, tenemos la oportunidad de recibir la salvación de Dios. Mientras estamos de vida, tenemos la bendición de darle el culto a nuestro Dios. Los muertos, hermanos, muertos ya tuvieron su oportunidad. Y con esto no es que sea insensible. Tengo personas que han fallecido, por supuesto que sí. Personas muy llamadas, por supuesto que sí. Pero el juicio de Dios es el juicio para todos. Y eso está muy aparte de lo que nosotros queramos hacer. Esto está solamente en la soberanía de Dios. Dios se encargará de dar juicio a toda persona. Por eso, cómo estamos viviendo nuestras vidas aquí en la tierra, eso va a determinar mucho en nuestras vidas. Cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida de paso por este mundo, eso va a depender mucho de cómo nosotros pasemos este juicio por Dios. Para los escogidos, tengan esperanza, porque ahí, al costado, en el trono, estará Cristo, nuestro abogado, ante el Padre. ¿Vamos a pasar por juicio? Por supuesto que sí, pero no es un juicio para condenación, es un juicio para ser galardonados por toda la obra que hemos hecho aquí en la tierra. Dios nos va a premiar por todas las cosas que hemos hecho en este mundo. Por eso, tengan esperanza, tengan fe, porque ya Cristo pagó por todo nuestro pecado. Por eso es el método de Dios. No hay otra respuesta para nuestras vidas. Y por último, así como Dios nos permite pasar por estas cosas, también nosotros tenemos algo muy importante. Al final de nuestras vidas, Dios nos da una recompensa. Es la recompensa de Dios. Imagínense ustedes la recompensa de Dios. ¿Qué es lo que Dios tendrá para nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios tendrá para todos nosotros? En Mateo, capítulo 10, el versículo 40 al 45, Cristo dice: si tan solo alguno diera un vasito de agua a uno de mis pequeños, ciertamente no perderá su recompensa. Ahora, imagínense si nosotros le compartimos la palabra de Dios y compartimos el Evangelio a una persona y esa persona cambia su destino. La recompensa que nos espera. La recompensa que nos espera. ¿Por qué? Porque no estaremos cambiando un tiempo temporal en este mundo, sino que estamos cambiando un destino eterno. Por eso es que cuando una persona se arrepiente, dice la palabra de Dios, hay fiesta en el cielo. En el cielo hay fiesta. ¿Por qué? Porque una persona ha cambiado su destino eterno. Por eso hay una conclusión que tenemos que tener. ¿A qué conclusión vamos a llegar en esta mañana? Dios nos da 10 plataformas para tener victoria donde quiera que nos encontremos. Sea la situación que estemos pasando, estas son las 10 plataformas para no ser movido en ninguna de las circunstancias. Y las obras de Dios se levantan en 3 tipos de campos. El primer campo donde Dios se levanta es en mi vida. Dios levanta sus obras en mi vida. ¿Por qué razón? Porque somos templos, morada de Dios Trino. Amén. La mayor obra que Dios levanta es primeramente en mi vida. Es acá donde Dios levanta nuestras vidas. Y en el tiempo del culto es de donde Dios nos da su palabra. Por eso Dios levanta su obra en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo. Al final de la historia de nuestras vidas, en Apocalipsis, sale la boda del Cordero. ¿A qué se refiere la boda del Cordero? Cristo y su esposa vivirán eternamente para siempre. Y eso somos nosotros. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo, la esposa del Cordero. Por eso, en este tiempo nos estamos preparando para la eternidad. En este tiempo nos estamos preparando para las bodas del Cordero. Por eso, a su esposa se le ha placido, se le ha permitido vestir de lino fino. Somos nosotros. ¿Qué significa el lino fino? La justicia de Dios. Eso es lo que significa. ¿Recuerdan ustedes cuando el hijo pródigo vuelve a casa?
Y le dice, Padre mío, he pecado contra ti, no merezco ser llamado como tu hijo. Y el padre ni siquiera oyó esa oración, le dijo, póngale sandalias nuevas a mi hijo, póngale un anillo de oro, póngale un vestido nuevo, porque este hijo mío ha estado muerto, mas ahora vive. El vestido de justicia, el anillo de oro que significa el perdón, la redención de Dios. Has vuelto a casa. Eso es lo que tenemos que disfrutar. Hemos vuelto a casa nuevamente. Y porque estamos en el mundo, Dios levanta su obra en el campo. En el campo donde nos encontramos, en el campo donde estamos, Dios ciertamente levanta sus obras. Y estas obras que Dios levanta en el campo son para vida eterna, son para recibir la justicia de Dios. Por eso los bendigo para que estas 10 plataformas sean nuestras bendiciones eternas y no seamos movidos por ninguna de las cosas. Cuando vengan las cosas, cuando vengan eventos, cuando vengan problemas, cuando vengan enfermedades, todo está dentro de la soberanía de Dios. Señor, que pueda encontrar el plan en medio de esta evidencia, en medio de este evento, porque todo ocurre de acuerdo a la voluntad permisiva de Dios. ¿Amén o no amén? Amén. Estamos dentro de la soberanía de Dios. Aún nuestras vidas, aún la muerte, está dentro de la soberanía absoluta de Dios. Amén. Los bendigo para que vivamos nosotros con esta seguridad. Vamos a orar. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo, dándote las gracias, Padre bueno. Gracias, Padre bueno, porque estas 10 plataformas se conectan con las respuestas eternas de nuestras vidas. Padre, donde quiera que vayamos, que tengamos esa seguridad, esta confianza, que todo está dentro de tu soberanía absoluta. Abre nuestros ojos espirituales para ver realmente las obras que levantas en nuestras vidas, las obras que levantas en tu iglesia y las obras que levantas en nuestros campos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga y Dios los guarde. De esta manera hemos finalizado el culto del día de hoy con estos 2 mensajes muy importantes. Bendicimos a todos los hermanos que han estado conectados y nosotros nos podemos saludar aquí en la iglesia. Amén. Muchas bendiciones.